Buenas tardes, bienvenidos al seminario online Linfoma cutáneo de células T, enfermedad rara, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncomatológicas, más conocido como la SEMI. Mi nombre es Carolina Agoni y voy a ser la encargada de moderar esta sesión. Este seminario tiene como objetivo ofrecer información sobre el linfoma cutáneo de células T, una enfermedad que en muchas ocasiones nos resulta desconocida. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia del doctor Pablo Ortiz Romero, catedrático de Dermatología en la Universidad Complutense y jefe del Servicio de Dermatología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. El ponente dispondrá de aproximadamente 30 o 40 minutos de exposición y una vez que finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas y más tarde las responderemos. Así que ahora doy paso al doctor Pablo Ortiz. Hola, buenas tardes. No sé si se puede ver ya mi presentación. Ahora mismo. Ahora. Lo que no veo es lo de compartir. Ahora sí. Vale. Espero que se vea ahora ya la presentación, ¿sí? Fenomenal. La vemos, sí. Sí, muy Adelante, bien. doctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para participar en estas jornadas. Me parece que es muy importante dar visibilidad a los pacientes con linfoma y leucemia, y uno de los pacientes, un grupo de pacientes que necesitan más visibilidad, porque hasta ahora ha habido muy poca participación de pacientes con linfoma cutáneo en las asociaciones de pacientes, es este tipo de enfermedad, ¿no? Bueno, antes de hablar de si son muy frecuentes o no, me gustaría comentar qué son los linfomas cutáneos, ¿no? Los linfomas cutáneos son proliferaciones de un tipo de linfocito que se llama linfocitos T. Ahora que hemos estado muy pendientes del COVID, hemos escuchado un montón de veces en la televisión y en medios de comunicación que la defensa de los, contra el virus del COVID viene de los anticuerpos o viene de los linfocitos. Bueno, los linfocitos es un tipo de glóbulo blanco que tenemos todos en la sangre. De esos hay dos grandes poblaciones, los linfocitos B y los linfocitos T, y dentro de los linfocitos B son los que se dedican a producir anticuerpos, y luego los linfocitos T tienen otra serie de funciones, entre ellas defendernos de los virus. Estos linfocitos T, que son normales, en una situación especial se pueden volver locos, y se vuelven locos, lo que hacen es proliferar mucho más de lo que deberían proliferar. He puesto ahí que son proliferaciones malignas, y lo pongo entre comillas porque con mucha frecuencia los linfomas cutáneos, aunque esas proliferaciones son consideradas malignas, pero son de muy baja malignidad, de tal manera que hay pacientes que 20, 30, 40 años siguen viviendo y que a lo mejor fallecen porque les pilla un avión o un dron dentro de 30 años, y a lo mejor tienen cosas en la piel, pero no se mueren de lo que tienen en la piel, ¿no? Lo que sí es cierto es que estos linfomas cutáneos, la manifestación inicial empiezan en la piel, y por eso se denominan linfomas cutáneos. En algunos casos estos linfomas cutáneos tienen exactamente el mismo nombre que un linfoma de los que se originan en el ganglio, ¿no? Lo que pasa es que al ser en la piel es muy importante que seamos conscientes de que son enfermedades diferentes y el tratamiento es diferente. No podemos tratar un linfoma cutáneo con lo mismo que tratamos un linfoma en la piel, ¿no? Para que sea cutáneo, además de empezar en la piel, tenemos que hacer siempre un estudio a nivel de todo el cuerpo, con análisis, con escáner, con una serie de pruebas, y tenemos que demostrar que no hay nada fuera de la piel en el momento del diagnóstico. Y de esa manera estaremos seguros de que se trata de un linfoma cutáneo y podemos dar el mejor tratamiento posible para ese linfoma cutáneo. Y es verdad que en la piel, además de tener linfomas cutáneos primarios, podemos encontrar linfomas que han empezado en el ganglio y se han ido a la piel, o linfomas que a la vez están en el ganglio y la piel y no sabemos muy bien dónde empezaron, y tenemos que decidir cómo tratarles, ¿no?
¿Cómo de raros son? Pues son bastante raros, más o menos entre 7 y 10 casos por millón de habitantes. Eso supone que para Madrid, que somos como algo más de 5 millones de habitantes, pues hay entre 35 y 50 casos cada año. Eso es al año, que son relativamente pocos casos. La ventaja, entre comillas, es que la mayoría de estos casos son pacientes que van a vivir muchísimo tiempo y entonces, aunque la enfermedad es relativamente rara, en cuanto al número nuevo de casos, al final los casos se van acumulando y al final vemos bastantes casos en los hospitales, ¿no? Lo más importante de cualquier enfermedad es hacer un diagnóstico correcto, porque si no hacemos un diagnóstico correcto no podemos hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Y los que nos dedicamos a esto siempre decimos que para estudiar los linfomas de piel nos hace falta siempre utilizar 4 pilares. Uno es la clínica, lo que tiene el paciente, en este caso en la piel. Otra, la histopatología, o sea, las biopsias, el examen al microscopio de las lesiones. Y con mucha frecuencia son pacientes en los que vamos haciendo 2, 3, 5, 6 biopsias hasta que conseguimos el diagnóstico y luego a lo largo de la evolución tenemos que seguir haciendo biopsias porque hay veces que necesitamos saber qué está ocurriendo en la piel para ver si el tratamiento está siendo correcto o si necesitamos cambiar de tratamiento. El tercer pilar es la inmunohistoquímica, que es una serie de marcadores que nosotros metemos, con los que nosotros teñimos las biopsias y que nos van a ayudar a decir de entrada si son linfocitos B o linfocitos T, o sea, si es un linfoma B o un linfoma T, y luego para diferenciar entre los muchos tipos de linfomas B y T que hay, ¿no? Y por último hacemos estudios genéticos sobre eso y en los estudios genéticos lo que buscamos es fundamentalmente demostrar si la población es clonal, o sea, si la mayoría de las células que aparecen dentro de la piel en este caso derivan todas de una célula única, o sea, si son todas clonas de la célula original, ¿no? Y en estos estudios genéticos lo que pueden ver aquí abajo a la izquierda una especie de línea con muchas rayitas, cada una de esas rayas es un clon de células. Entonces, eso significa que hay dentro de la muestra que hemos estudiado hay muchas clonas. Sin embargo, aquí a la derecha solo hay un clon, solo hay un pico. Y eso significa que la gran mayoría de las células que tenemos en esa muestra son derivadas de una célula original. Y sabemos que todos los procesos malignos, todos los linfomas, son clonales. O sea que si encontramos una clona, eso es muy sugestivo de que estamos ante un proceso maligno, aunque sea de baja malignidad. Dentro de los linfomas T de la piel hay un montón de tipos diferentes. Solo vamos a comentar, solo me gustaría dedicarle un poco de tiempo a los que son más frecuentes, porque los otros son raros y los vemos con relativamente poca frecuencia. El más frecuente de todos los linfomas de la piel se conoce como micosis fungoide. Es un nombre antiguo que viene del siglo XIX, de un francés que fue el primero que lo describió, ¿no? Y le llamó así porque él decía que las lesiones le recordaban a las setas, a los champiñones que encontraba por el campo. Y de aquí no que no que sea una enfermedad producida por hongos, sino que la enfermedad, lo que tenía el paciente en la piel, sobre todo en las fases avanzadas, luego veremos alguna imagen, le recordaba a las setas de los que encontraba por el campo, ¿no? ¿Cómo se define la micosis fungoide? Pues es un linfoma de células T cerebriformes, porque cuando las vemos al microscopio, las células recuerdan, el núcleo de las células recuerda a los cerebros, y epidermotropas, porque son células que les gusta vivir dentro de la parte de la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, ¿no? Como todos los linfomas cutáneos, la manifestación inicialmente es en piel y para que seamos capaces de diagnosticar esto, el paciente tiene que hacer una evolución en distintos estadios, en mancha, placa y tumor. Luego veremos lo que son cada cosa. Y si no es esto, si un paciente no hace esta evolución, muy probablemente no será una micosis fungoide. En la piel pueden estar muchísimos años, a veces incluso de por vida, 20, 30 años, la enfermedad en la piel, pero en algunos casos la enfermedad deja la piel, más o menos en la cuarta parte de los casos la enfermedad deja la piel y puede afectar a ganglios, a vísceras y eventualmente puede poner en serios aprietos la vida del paciente. ¿Cómo de frecuente es la micosis fungoide? Pues casi la mitad de todos los linfomas cutáneos son casos de micosis fungoide, casi la mitad, o sea que es como mucho el más frecuente de todos, claro.
La distribución en cuanto a sexo es un poco más frecuente en varones que en mujeres. La edad media de aparición está entre 40 y 50 años, pero tenemos casos de niños de menos de 10 años y casos que el diagnóstico o el inicio de la enfermedad aparece por encima de los 80 o los 90 años. Así que hay una gran variabilidad. Sin que sepamos por qué la incidencia de esta enfermedad está aumentando. Estos son datos los datos que están puestos ahí son de Estados Unidos y se ha multiplicado en 11 o 15 o 12 años, entre los años 70 y los 80 se multiplicó casi por 4, mientras que la mortalidad disminuyó. No sabemos muy bien por qué, pero eso ha estado ocurriendo en Estados Unidos. En las fases iniciales de la enfermedad es tremendamente difícil de diagnosticar, ¿vale? De hecho, clásicamente se decía que el retraso hasta conseguir el diagnóstico era de 6 años, desde que el paciente consultaba por primera vez a un médico hasta que se conseguía un diagnóstico, se decía que se podía retrasar hasta 6 años ese diagnóstico. Hoy en hospitales dedicados a nivel mundial, tenemos hecho un estudio hace no mucho, de hospitales a nivel mundial que nos dedicamos a esto y está en 3 años. Y en nuestro hospital, en el 12 de octubre, porque tenemos gente muy bien entrenada y gente con alto nivel de sospecha, está poco por encima de un año, no llega a 14 meses el retraso desde que el paciente consulta por primera vez hasta que se consigue el diagnóstico. ¿Y por qué es muy difícil? Pues por dos razones. Por un lado, porque las lesiones iniciales se parecen mucho al eczema. Entonces, lo normal es que los médicos, incluso dermatólogos, lo primero que piensen es que se trata de un eczema. Y por otro, es muy difícil porque esta enfermedad es una gran simuladora. Es capaz de engañarnos, se disfraza de otras enfermedades, entonces pensamos que es bueno, pues, muchas cosas. Después le enseñaré algunas imágenes que nos pueden orientar o nos pueden explicar el por qué está simulando, ¿no? En las fases iniciales, decía antes que teníamos evolución en mancha, placa y tumor. Bueno, pues en la fase inicial, en la fase mancha, los dermatólogos llamamos mancha a cosas que nosotros somos capaces de ver, pero que tocándolas seríamos incapaces de saber dónde empieza la piel sana y dónde empieza la piel enferma, ¿vale? Es una pura mancha. A veces esas manchas tienen escamas y las escamas es capaz de tocarlas, pero solo eso, no sería capaz de tocar nada más, ¿no? Entonces aquí veis, ven dos fotos que son lesiones que podrían ser perfectamente un eczema, estas de aquí o estas de aquí, que parece como si al paciente le hubieran puesto dedos aquí en el tronco. Pero hay un par de datos que a los que estamos en este mundo nos hacen sospechar que no se trata de un eczema. Y uno es las lesiones con un borde muy bien delimitado entre la piel enferma y la piel sana. Eso lo puede hacer el eczema, pero es raro. Y el otro es que en el seno de las lesiones aparezcan islas de piel sana. Y aquí empieza a dibujar, ¿veis? Una especie de isla de piel sana rodeada de piel enferma, ¿vale? Esa es en la fase muy inicial. La lesión puede extenderse y es muy fácil pensar que esto es una psoriasis, un eczema. Hay un montón de enfermedades diferentes que dan esto, ¿vale? Pero de nuevo son lesiones con borde neto y islas de piel sana rodeadas de piel enferma. Todo fase en mancha y pueden llegar a ser muy extensas y ocupar una gran parte de la superficie cutánea. Esto a veces es asintomático, otras veces pica y a veces el picor es desesperante. El picor de esta enfermedad puede llegar a ser devastador. Hay pacientes que comentan, mire, a mí yo sé que esto puede que sea malo, me da igual que sea un linfoma, por favor, doctor, quíteme los picores, que es lo que me está destruyendo la vida. No me deja vivir, no me deja dormir, que es una situación realmente devastadora para muchos pacientes, ¿no? Después de años, casi siempre años, empieza la segunda fase, la fase en placa. Y en este caso ya sí que somos capaces de tocar la lesión. Somos capaces de diferenciar al tacto con los ojos cerrados dónde está la piel enferma y dónde está la piel sana, ¿no? Y de nuevo se repite bordes de piel muy netos, isla de piel sana rodeadas de piel enferma. Y aquí pequeñas islas de piel sana rodeadas de piel enferma. Y esas placas ya son perfectamente palpables. Pueden ser más o menos extensas, pueden estar mezcladas con manchas, ¿vale? Y pueden ser muy, muy extensas, pero se repite siempre. Borde neto, zonas de piel enferma, zonas rodeando islas de piel sana, ¿no? Y puede ser llegar a cubrir la práctica totalidad de la superficie corporal.
como pueden suponer esto para algunos pacientes, ya no solo el picor, sino son lesiones que aparecen en zonas visibles y en zonas no visibles. Pueden aparecer en la cara, en las manos, en zonas en los brazos, que la gente le da mucho corte, ponerse manga corta. Si están en zonas cubiertas, puede tener un montón de problemas para las relaciones interpersonales. Incluso aunque sea tu pareja estable, pues puede originarte problemas emocionales. O sea que esta es la calidad de vida de los pacientes con micosis fungoide está muy alterada, ¿no? Y luego la fase final de la enfermedad en la piel se conoce como la fase tumoral y son lesiones ya mucho más gordas que con mucha frecuencia tienden a ulcerarse y sangran y aparecen costras, se pueden sobreinfectar, con lo cual a veces pues, el olor de la infección es bastante desagradable. Entonces manchan la ropa, empapan los apósitos y llega hasta la superficie de la piel, perdón, de la piel de la ropa y la ropa se mancha, o sea que puede ser bastante desagradable. En algún caso pues hay suerte y no se ulceran, pero no es raro que las lesiones se ulceren y sangren y echen pus, ¿no? Algunos pacientes no llevan exactamente la evolución esta en mancha y placa y tumor, sino que lo que ocurre es que se ponen rojos de arriba abajo. Es lo que se conoce como eritrodermia, que eritrodermia para dermatólogos es un enrojecimiento de la piel que afecta al menos al 70% de la superficie corporal. Y algunos de estos pacientes tienen la totalidad, el 100% de la superficie corporal. Esto, aparte de que puede ser tremendamente molesto de picores, pues toda esa piel roja es una continua entrada de microbios. Esta piel no es capaz de sujetar a los microbios en el exterior. Entonces, estos pacientes están continuamente sufriendo microentradas de microbios y alguno de esos podría llegar a producir una sepsis y podría acabar con la vida del paciente. Además, es un problema muy importante si hace frío o calor, porque con la piel así roja es imposible regular la temperatura. Y en situaciones de mucho calor, estos pacientes podrían tener una insolación, un golpe de calor, o en situaciones de frío podrían entrar en hipotermia. Y además, para mantener esa piel roja hace falta que el corazón trabaje muchísimo. Y si es una persona que tiene algún problema cardíaco previo, a veces incluso personas mayores que tienen su corazón que ya empieza a estar cansado, pues este enrojecimiento de la piel les puede poner en severos aprietos, ¿no? ¿Puede afectar a la mucosa? Sí, muy raro, pero es posible. Este es un caso de afectación en la lengua, ¿no? Algunos de los asistentes probablemente son pacientes de linfoma cutáneo o familiares y una de las cosas que buscamos casi siempre en todas las visitas, en la consulta, es ver si tienen ganglios, porque una vez que la enfermedad progresa, deja la piel y puede ir a los ganglios, ¿vale? Pues la mitad de los casos de micosis fungoide tienen ganglios aumentados de tamaño. Eso no significa que sean un caso especialmente avanzado, porque hay veces que los ganglios simplemente se aumentan de tamaño porque están entrando microbios a través de la piel y los ganglios forman parte del sistema defensivo del cuerpo, ¿vale? Pero sí es verdad que en algunos casos esos ganglios ya no son solo como defensa de la infección, sino que el linfoma, la micosis fungoide, ha sido capaz de llegar hasta el ganglio. Y en algunas situaciones con ganglios ya especialmente grandes o que a la exploración nos parecen muy duros. Algún dato a veces de las pruebas del escáner o del PET, si alguno le han dicho PET, pues nos da información de que este ganglio es muy probable que no sea infeccioso y tenemos que ir a biopsiarlo, o bien pinchándolo o bien extirpando entero el ganglio para mandarlo al patólogo. Cuando los ganglios están afectados indica un peor pronóstico de la enfermedad porque ya es una forma más avanzada y que en general necesita un tratamiento diferente, ¿no? La afectación en vísceras es tremendamente frecuente en la enfermedad, pero muy raro somos capaces de diagnosticarlo. Y sabemos que es muy frecuente porque cuando un paciente, por alguna razón, por progresión o por una infección o lo que sea, fallece de micosis fungoide, si se hace la autopsia, en la mayoría de los órganos hay enfermedad. Y sin embargo, esto no estaba produciendo clínica. Así que, de alguna manera, las células de la micosis fungoide, aunque estén en el pulmón, en el tiroides o donde sea,
no alteran o alteran muy poco la función del órgano. Una de las cosas que andamos siempre discutiendo es si hay que hacer estudio de la médula ósea, y en otros linfomas es imprescindible en la afectación de la médula ósea, pero en la micosis fungoide casi nunca lo pedimos porque no nos da información adicional. Nos da una equivalencia a lo que podemos encontrar haciendo un análisis de sangre, así que directamente en general hacemos análisis de sangre, pero en algún caso sí que pedimos estudios de médula ósea. Dependerá un poco de la situación del paciente y del médico que le esté llevando, ¿vale? Sin embargo, cuando hacemos estudios genéticos, se demuestra que prácticamente desde el principio la enfermedad está diseminada. ¿Y por qué está diseminada? Porque es una enfermedad de células T, y las células T normales, su trabajo es estar de vigilancia, hacer de vigilantes del sistema inmune. Y los vigilantes lo que hacen es circular, están en la piel, van a la sangre, se van al ganglio unos días, luego van al hígado, van al riñón, van otra vez a la sangre, van a la piel. Y si tenemos una técnica de laboratorio suficientemente fina, seremos capaces de detectarlos, ¿no? Comentaba antes de que la micosis fungoide nos engaña. Pues aquí ven esta lesión que no se parece, estos dos pacientes diferentes, que no se parecen en nada a lo que hemos visto antes, y también es una micosis fungoide. Es una cosa que los dermatólogos le llamamos poiquilodermia, y esto puede ser muy parecido al al envejecimiento que produce el sol en algunas zonas, que es muy típico en las caras laterales del cuello, en el escote, sobre todo de las mujeres, que simplemente de ir con escote, con la ropa con un poquito de escote, caminando por la calle cada día desde que nacieron hasta el día de hoy, esos minutos que se van sumando les dañan la piel y acaban produciendo una poiquilodermia, y es una forma de envejecimiento. Pues eso mismo puede tenerlo la micosis fungoide. Puede haber lesiones hay una enfermedad de la piel que se llama líquen plano, que pica mucho, y también puede dar imágenes como esta. Puede dar imágenes con pus, como si fuera infecciones de los pelos, puede hacer granos con pus. Puede haber hiperpigmentación, puede haber manchas blancas y manchas hipopigmentadas que nos plantean problemas difíciles con otras enfermedades que pierden el color de la piel. De hecho, hay casos de micosis fungoide en los cuales la piel estaba sana. Hace unos años se publicó un caso en Barcelona de una paciente que tenía unos picores horrorosos, tenía la piel sana y le podían tratamientos de todo tipo, incluso tratamientos psiquiátricos, y la paciente no mejoraba. Y yo creo que ya para que se callara le hicieron una biopsia y era piel sana y tenía una micosis fungoide en su piel, que el aspecto clínico era una piel sana. Cogieron la biopsia a ciegas, sin saber de dónde cogían, ¿no? Bueno, le trataron, le hicieron tratamiento para su micosis fungoide y la piel siguió siendo sana, pero se le quitaron los picores. Felizmente a esta mujer se le quitaron los picores, ¿no? Bueno, una de las cosas que solemos hacer siempre en los estudios de tumores, distintos tumores, tanto de linfomas como de otros tipos, es estadificar a los pacientes, ¿no? Porque dependiendo de en qué estadio esté una enfermedad, el tratamiento será diferente, ¿no? Bueno, en la micosis fungoide los estadios van desde el 1A al 4B. En los dos primeros, 1A y 1B, son manchas y placas que afectan a menos o más del 10% de la piel. El 2A, manchas y placas con ganglios que los tocas, pero no hay linfoma en el ganglio. El estadio 2B es un estadio tumoral. El estadio 3 es enrojecimiento de la piel. El estadio 4A1 es afectación de sangre, 4A2 ganglios, 4B vísceras, y así vamos subiendo, ¿no? Es muy importante transmitir a los pacientes que una persona con una micosis fungoide, que es un linfoma, teóricamente una cosa maligna, si tiene un estadio inicial, un estadio 1A, esa persona, en principio lo esperable es que la enfermedad no tenga impacto en su supervivencia. O sea, tienen la misma supervivencia, la misma esperanza de vida que una persona de la población general. Eso considerados como grupo. Todos los estudios estos de supervivencia en poblaciones o en grupos grandes de pacientes, es imposible adaptarlos a una persona, porque no sabemos si justo esa persona que tenemos al otro lado de la mesa de la consulta
es uno de los pacientes que va a ir fenomenal o va a ir fatal. No hay manera de saberlo, ¿vale? Algunos pacientes las cartas vienen mal dadas y aunque estén en un estadio inicial, dentro de 5 años ha progresado, pero no es lo esperable. Considerados como grupo, esas personas no tienen, tienen la misma esperanza de vida que una persona normal. Según va avanzando la enfermedad, cuanto más avanzado está, más grave es la situación y peor esperanza de vida. Les comentaba hace unos minutos que tenemos varios pilares para hacer el diagnóstico. El primero era la clínica y hemos visto ya una serie de fotos. El segundo es las biopsias. Y he dejado aquí algunas para que vean lo que comentábamos antes en la definición de la enfermedad. Pues una célula T cerebriforme y epidermotropa. Bueno, esta es la epidermis, estas las escamitas que a veces tenemos en la piel. Esta es la capa más superficial de la piel. Esta es la segunda capa de la piel, que es la dermis. Igual, las escamitas, la capa más superficial de la epidermis, que es de la piel, que es la epidermis, y esto es la dermis. Bueno, pues los linfocitos estos son estos que ven aquí. En las células malignas son solo estas que ven aquí. Muy poquitas. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, muy pocas. Y ven que tiene un núcleo un poco irregular. El núcleo no es redondito, tiene como entrantes y salientes. Las demás quizás mejor se ve en este de aquí. Entonces, eso es por lo que se conocen como células cerebriformes y epidermotropas, porque les gusta vivir dentro de la epidermis, ¿vale? A veces se juntan en grupitos que se llaman microexcesos, que cuando los vemos es una especie de botellón de células de estas malas, están ahí todas juntas y cuando las vemos nos da prácticamente el diagnóstico. Eso era la fase en mancha. En la fase en placa nosotros somos capaces de tocarlo y eso nos está indicando que hay muchas más células, ¿vale? Aparte de siguen siendo epidermotropas, siguen estando ahí arriba en la epidermis, pero hay muchas que están ya en la dermis y somos capaces de tocarla. Y en la fase tumoral, pues las células se han vuelto muchísimo más locas, hay muchas más, mucho más grandes, están ahí, se acumulan mucho más, ¿no? El tercer pilar era la inmunohistoquímica y hay una serie de marcadores que no vamos a entrar ahora que nos indican que esas son células T. Sirven para definir, para estar seguro que son células T y para diferenciar de otros tipos de linfomas de células T. No vamos a entrar en ellas ahora, ¿vale? Y lo que vemos con la inmunohistoquímica ya no vemos esos colores azules y rosados que habíamos antes, sino que vemos que todas estas células están marcadas de marrón y lo que nosotros tenemos que saber es con qué hemos teñido esas células, porque si hemos teñido con una cosa que tiñe células T, estas son células T, y si lo hemos teñido con una cosa que tiñe células B, pues serán células B. Simplemente tenemos que saber qué marcador hemos usado, ¿vale? Y por último, el cuarto pilar era el pilar molecular y lo que hacíamos era buscar la clonalidad, o sea, buscar si todas o una gran mayoría de células dentro de un infiltrado, de una biopsia que hemos hecho, derivan todas de una célula original, o sea, son todas clonas, copias de una célula original, ¿vale? Hay una cosa que es especial en la micosis fungoide y que no se suele utilizar en otros tumores, y es que para estratificarlo, para hacer el estudio completo, hay que hacer además un estudio de sangre buscando células circulando, células del linfoma circulando. Se conocen como células de Sézary, y entonces estas células de Sézary en la sangre se conoce como sesaremia. Y hay una gradación de B0, B1, B2, de tal manera que B0 son menos de 250 células, B1 entre 250 y 1000 y B2 más de 1000 células. Cuanta más células tenga uno, pues peor, ¿vale? Y es una diferencia importante con respecto a otros tumores. ¿Por qué aparece esta enfermedad? Pues sabemos un montón de cosas, pero seguimos sabiendo poco. En algunos pacientes me preguntan que si esto es hereditario, que si puede venir de familia. Bueno, hay algunas familias, muy pocas, en las que sí que se ha demostrado más de un caso de micosis fungoide. La mayoría de estas familias están en Israel y se han encontrado algunos datos genéticos que podrían ayudar a que esas familias tengan esa enfermedad, pero solo en Israel y nada más. No fuera de Israel, en España no tenemos ni un solo caso familiar. En algunas zonas, sobre todo en el sudoeste de Francia, han encontrado que muchos de los pacientes con micosis fungoide han trabajado o en industrias de pinturas o en industrias relacionadas con
con fertilizantes o con abonos y cosas así. De nuevo, eso solo lo han encontrado en la zona del sudoeste de Francia y en ningún sitio más. Hay mucha discusión sobre si alguna infección crónica de algunos microbios o de algunos hongos es capaz de producir micosis fungoides, se está discutiendo. Hemos descrito algunas mutaciones, algunas de ellas, de hecho la primera mutación que se describió en el mundo en esta enfermedad la describimos nosotros en el 12 de octubre en colaboración con otros investigadores españoles y en su día hicimos la patente de esta mutación y describimos la posibilidad de un tratamiento en relación con esta patente, ¿vale? O sea que hay una serie de cosas que sabemos, pero no sabemos muy bien todo sobre esta enfermedad, así que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir investigando. ¿Y cuál es el tratamiento de la micosis fungoide? Pues depende de qué tenga el paciente. Si el paciente tiene fundamentalmente manchas y placas, utilizamos lo que se conoce como tratamientos dirigidos a la piel y en lo que más utilizamos son cremas de corticoides. Hay veces que utilizamos sustancias de quimioterapia aplicadas en forma de loción o de crema. Entre ellas, por ejemplo, es muy conocida la mostaza nitrogenada. La mostaza nitrogenada es la misma sustancia que se utilizó en la guerra química en la Primera Guerra Mundial y que se ha utilizado pues, en la guerra de Siria, por ejemplo. Pues esa misma sustancia, en vez de mandarla con una bomba y que se vaya por el aire, la metemos en una crema y la aplicamos en la piel, es útil y es muy eficaz en la micosis fungoide. También utilizamos a veces rayos ultravioleta, rayos UVB o rayos UVA, casi siempre asociados a una sustancia fotosensibilizante, que es lo que se conoce como PUVA. O mandamos a los pacientes a que tomen el sol desnudos. No es raro que en mi consulta yo esté recomendando a los pacientes que se vayan a una zona, se busquen una zona discreta en su casa, en su terraza o en algún sitio para estar desnudos, que se vayan a playas de nudismo o que se vayan en Madrid hay piscinas que tienen zonas reservadas para nudistas, donde están la gente que le gusta tomar el sol desnudo y algunos de mis pacientes ahí tomando el sol. Y en algunos casos hay otras cremas que se utilizan también para esta enfermedad. También podemos utilizar radioterapia y hay una radioterapia especial con electrones que solo es capaz de penetrar milímetros en la piel. Y como esto es una enfermedad que está solo en la parte superficial, pues utilizamos esa radioterapia. Cuando esto no funciona, o bien damos tratamientos sistémicos o bien combinamos tratamientos dirigidos a piel con tratamientos sistémicos. Y utilizamos el interferón, el bexaroteno, que es un derivado de la vitamina A, y hay un montón de tratamientos nuevos. Y ya en fases muy avanzadas, solo en fases muy avanzadas, es cuando recomendamos poliquimioterapia. De hecho, hay algunos tratamientos nuevos que acaban de aparecer en el mercado, como el brentuximab vedotin o el mogamulizumab, que no están aquí comentados porque esta es una diapositiva antigua que he utilizado para la charla de ahora, pero quiero que sepan que sí que acaban de salir tratamientos nuevos en el mercado y que están viniendo nuevos tratamientos, ¿vale? Hay una variante de esta enfermedad que es la MF, la micosis fungoides policulotropa, que es una micosis fungoide que le gusta los pelos. Y al gustar los pelos se localizan más profundamente en la piel y tienen peor pronóstico. La diferencia de las lesiones estas son lesiones que se parecen a las de la micosis fungoide, pero dentro hay como granitos. Cada uno de esos granos es el poro por el que sale un pelo, ¿vale? Y esa alteración afecta a cualquier sitio, pero a veces, por ejemplo, si afecta a las cejas, al cuero cabelludo, puede destruir del todo. El paciente puede quedarse sin pelo en el cuero cabelludo, sin cejas, sin pestañas, porque las células malas que no están en la piel, sino en la raíz del pelo, son capaces de destruir esa raíz del pelo. Y esta es una biopsia aquí está la epidermis, la capa más superficial. Esto es un pelo cortado así a lo largo y todas estas son las células malas que están rodeando y atacando al pelo. ¿Por qué es importante esta MS folicular? Porque la supervivencia en general es peor. Son pacientes en los cuales tenemos que tratar de una manera especial porque suelen evolucionar peor que la micosis fungoide clásica. Además de la micosis fungoide clásica, la micosis fungoide me gustaría comentar un par de enfermedades. Una de ellas es lo que se conoce como espectro linfoproliferativo CD30, que es un abanico de enfermedades, pero en realidad hay dos zonas polares. Una, el linfoma CD30 positivo, que supone el 8% de los linfomas cutáneos,
Y en el otro extremo, lo veremos después, está la papulosis linfomatoide. Este linfoma CD30 positivo se define como un linfoma cutáneo primario, en el cual en la biopsia la mayoría de las células tienen que ser grandes y la gran mayoría tiene que ser CD30. Y el CD30 es una proteína que tienen en la superficie y que define a esta enfermedad y que además ha sido fantástico porque es una diana terapéutica y hay un tratamiento nuevo que va dirigido contra esa molécula, ¿no? La clínica son las que siempre lesiones grandes, como tumores grandes, pero pueden también tener placas o granos más o menos pequeños, casi siempre lesiones únicas y cuando son múltiples pueden estar todas agrupadas en una zona. Aunque es un linfoma, 1 de cada 4 se curan solos. La lesión se quita, desaparece, aunque luego vuelve a brotar, o sea que tienen regresión espontánea. Y hay un porcentaje pequeño que puede afectar a los ganglios y en que se supone peor pronóstico. Aparece fundamentalmente en adultos, un poco más frecuente en varones que en mujeres. Y el pronóstico en general es muy bueno, con un 90% de supervivencia a los 5 años. O sea que es una evolución bastante indolente, es poco agresivo este problema. Aunque las lesiones pueden asustar bastante. Esto tiene como 5 o 6 centímetros de diámetro y esto puede tener 10 o 12 centímetros de diámetro. Son lesiones muy gruesas, muy profundas y, bueno, así hay una lesión que es horrorosa y, sin embargo, pues con tratamiento suelen ir bien y la evolución es buena, ¿vale? La histología, células grandes y por definición tienen que ser de 30 positivos. Es un marcador de una proteína que tienen las células en superficie. Estas son las células grandes con unas características especiales que para un ojo adiestrado el patólogo ya nos estaría diciendo que es un linfoma CD30 positivo y además se confirma con el marcador CD30B que justo las células grandes son las que están teñidas de marrón, porque en este caso el marcador que nosotros, el tinte que nosotros hemos utilizado está pensado para detectar ese CD30. Y además, como son linfomas, son todas células derivadas de una célula inicial que se transformó y se volvió loca, son células con clonalidad T. El diagnóstico diferencial fundamental de esta enfermedad hay que hacerlo con el otro extremo de la enfermedad, que es la papulosis linfomatoide. ¿Y cuál es el tratamiento? Si las lesiones son pequeñas, lo que hacemos es extirparlas directamente. El mismo día que viene el paciente, en la consulta, lo extirpamos y se va sin linfoma. Si son muy grandes, que no podemos extirparlas, pues le mandamos a radioterapia. Y si a pesar del primer tratamiento recidiva, pues lo que hacemos es un tratamiento nuevo que se apareció en el mercado hace relativamente poco, que se llama brentuximab vedotin, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra este CD30. En el otro extremo de este espectro está la papulosis linfomatoide, que es un poco más frecuente, 12% de todos los linfomas cutáneos, y que se caracteriza por brotes recurrentes que se curan solos de unas lesiones que siempre son como granos más o menos grandes, con o sin costra, a veces tienen escamas, a veces hay costritas, a veces en forma de placa, pero lo importante es que se curan solos, que están diseminadas y que cuando lo mandamos al patólogo, el patólogo nos dice que eso es de alta malignidad. De hecho, esta enfermedad es muy curiosa porque la describió un dermatólogo americano de pueblo, por decir así, en un pueblo pequeño. Tuvo una paciente que le hizo una cosa que no le llamó mucho la atención, pero no sabía lo que era, le hizo una biopsia y el patólogo le dijo, linfoma de alto grado, de altísimo grado, esta paciente es mejor que usted la desahucie y le explique que le queda poco tiempo de vida. Bueno, meses después la paciente seguía viva y seguían saliendo lesiones que se le curaban solos. Años después la paciente seguía viva y seguían saliendo lesiones que se le seguían curando solas. Un montón de años después, el médico se jubiló y la paciente seguía viva y el médico falleció hace no mucho y la paciente no ha fallecido todavía. O sea que, y siguen saliendo las lesiones. O sea que el aspecto es maligno, pero la evolución de clínica de esta enfermedad es benigna. También es más frecuente en varones y la edad media de aparición entre 30 y 40 años. Y las lesiones son parecidas a esto, como lo que ven aquí, lesiones como granos, lisos a veces, con escamas a veces, con costras a veces que pueden pensarse que son picaduras o granos o pelos infectados, pero bueno, pues también con un ojo adiestrado dice, bueno, esto parece un pelo, pero hay que biopsiarlo y hay que mandarlo al patólogo. Y al patólogo hay que decirle lo que tiene la persona en la piel, porque si no nos va a decir que tiene algo malo y nos puede llevar a dar un tratamiento agresivo para una enfermedad que es benigna. Hay un montón distinto de variantes histológicas de esta enfermedad, pero son todas iguales. En la clínica es igual y no tienen ningún significado diferente.
¿Cuál es el mejor tratamiento para la papulosis linfomatoide? Tomar el sol o los rayos UVA con fotosensibilizante, y a veces damos unas pastillas de metotrexate a dosis muy baja. La evolución es muy buena, con una supervivencia del 100% a los 5 años, aunque hay que seguir a estos pacientes de cerca, porque hasta 1 de cada 5 pueden tener a lo largo de su evolución, antes, durante, a la vez o después, otro tipo de linfoma. En este caso, el tratamiento tendrá que ser diferente. Y el último que quería comentar es el síndrome de Sézary, que es una enfermedad rara, se considera la variante leucémica de la micosis fungoide. Supone más o menos el 2% de todos los linfomas cutáneos. Y se define por la tríada eritrodermia, ganglios, aumentados de tamaño y afectación tanto en la sangre como en la piel como en el ganglio por estas células cerebriformes. Esta es una imagen al microscopio electrónico donde se ve que recuerda mucho más a un cerebro cortado así, ¿no? Esa es a los sesitos de cordero que muchas veces a muchos niños nos han dado cuando éramos pequeños, ¿no? Aquí los vemos por ahí en la casquería, son células cerebriformes, ¿no? La clínica del síndrome de Sézary tiene que ser enrojecimiento, eritrodermia, como decíamos antes, de la micosis fungoide, pero en este caso no tienen manchas y placas, sino que directamente empiezan con eritrodermia, ¿vale? Empiezan con enrojecimiento de la piel. Con mucha frecuencia hay descamación. La descamación, no lo comentaba antes, pero esta descamación en un paciente con eritrodermia pueden ser de 30 o más gramos de proteínas al día. Eso es una barbaridad de pérdida proteica al día que tienen que compensar con la ingesta. El picor es devastador, como decía antes. Se les cae el pelo, la piel se pone tensa y los ojos se le ponen así como el párpado se retrae y el ojo es difícil cerrarlo al parpadear. Puede afectar a palmas, a plantas, a las uñas, puede afectar a todo. ¿ven? Y entonces son pacientes que están rojos de arriba abajo, que tienen sus ganglios aquí muy aumentados de tamaño, están perdiendo gran cantidad de proteínas y que pueden afectar toda su superficie cutánea. Casi nunca afecta a las mucosas, pero la superficie de la piel pueden estar prácticamente el 100%. Los siguientes pilares, la biopsia es muy parecida a una MF inicial, a una micosis fungoide inicial, aunque el paciente tenga mucha más clínica que en la micosis fungoide. En el ganglio se demuestra la infiltración por las células estas cerebriformes y en la sangre, por definición, también tiene que haber más de 1000 células circulando. Esto ya se considera un rango leucémico. El siguiente pilar, la inmunohistoquímica, es igual que la micosis fungoide y los estudios de clonalidad son iguales que los de la micosis fungoide. ¿Cuáles son los más tratamientos que más estamos utilizando ahora para esta enfermedad? Pues utilizamos mucho la fotoféresis extracorpórea, que consiste en sacar la sangre, se separan los glóbulos blancos de los rojos, a los glóbulos blancos se les mezcla con una sustancia fotosensibilizante y luego se les dan rayos UVA a los glóbulos blancos y luego se vuelve a meter todo al paciente, tanto los blancos como los rojos, y eso mejora, incluso puede llegar a limpiar a muchos pacientes. Y después de un ensayo clínico en el que hemos estado trabajando un montón de tiempo, lo aprobó la Agencia Europea del Medicamento y el día 1 de julio ya está disponible en el mercado el mogamulizumab para uso en práctica clínica. O sea que nos ha costado un montón de años de trabajo y de investigación de un montón de gente, pero el mogamulizumab va a estar disponible para práctica clínica desde el día 1 en España. Es una enfermedad agresiva. La supervivencia a los 3 años está al 50% en general, o sea que es una enfermedad agresiva. Eso es lo clásico. De cualquier manera, el hecho de tratamientos nuevos, sobre todo el mogamulizumab, pues podría estar modificando la historia natural de esta enfermedad y podría ser que estos pacientes vivan durante mucho más tiempo. Y hay un montón más de linfomas cutáneos de células T, pero son bastante más raros y yo creo que están fuera de la idea de esta charla. Y eso es todo lo que quería contar. ¿He sido muy pesado? ¿Me he quedado solo? Hola, doctor. No, no estás solo. Lo que pasa es que los asistentes no pueden, están silenciados, no pueden Ya. hablar, pero aquí estábamos también nosotros. Y no, al contrario, devolviéndole la broma que decía, se nos ha hecho, vamos, el tiempo de exposición a mí se me ha pasado muy rápido. Le agradecemos de nuevo todo lo expuesto porque a mí me ha resultado realmente
interesante conocer un poco más de esta enfermedad, de este tipo de linfomas, como he dicho al principio, habitualmente muy desconocidos y con muy poca visibilidad por todas las repercusiones que tiene en la calidad de vida y en la autoimagen de los pacientes, como has mencionado en un momento de la exposición. Realmente interesante, ¿eh? Enhorabuena por la presentación. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a responder las preguntas. En este caso hay dos preguntas. Leo la primera. ¿Cambiaría algo el tratamiento del linfoma cutáneo de células T de ser o no ser clasificada como enfermedad rara? De momento no, de momento no. A ver, en general es más fácil conseguir financiación para investigar cualquier enfermedad si la enfermedad es más frecuente. Entonces, hay mucho más dinero dedicado a investigación de cáncer de mama o de pulmón o de colon que de enfermedades raras. Eso es lógico que si tenemos limitaciones de presupuesto, lo dediquemos se dedique preferentemente a enfermedades que sean más frecuentes, ¿no? Entonces, cambiaría, pues a lo mejor hay más investigación y conseguimos más financiación para ello. Por otra parte, el dinero que se dedica a investigación también depende mucho del ruido social. O sea que aquí las asociaciones de pacientes tienen mucho que decir. Y cuanto más ruido se haga, más fácil es que se dediquen fondos a investigar algo. Vale. Pero simplemente por el hecho de cambiar de rara a no rara, no, porque la enfermedad seguiría siendo la misma. Vale, muchas gracias. Le voy a leer la siguiente pregunta. Como es una enfermedad tan difícil de diagnosticar, ¿hay alguna señal de alarma inicial y específica que nos pueda hacer sospechar? Sí, he comentado un par de ellas. Una de ellas es lo de lesiones que parezcan un eczema pero tienen un borde neto. Esa es una. Otra, lo de las islotes de piel sana rodeados de piel enferma. Esa es otra. Es una enfermedad que curiosamente no le gusta el sol. Entonces es muy frecuente que las lesiones iniciales estén debajo del bañador. O sea, la gente va a la playa, les da el sol en las piernas, en la espalda o lo que sea, y ahí no vemos la enfermedad. Sin embargo, una persona que tenga lesiones que parezcan eczema y que además estén preferentemente debajo del bañador, donde no le ha dado el sol en años, esa es una sospecha alta. Luego hay algunas lesiones sospechosas más, pero son más para clínicos, más para profesionales, ¿no? De hecho, estamos ahora haciendo una publicación con una serie de guías destinadas a médicos para que sean capaces de reconocer lo antes posible esta enfermedad y diagnosticarla lo antes posible, ¿no? Y es una publicación que estamos ahora pendientes de mandar en las próximas 2-3 semanas porque ya está prácticamente escrita y estamos dándole los últimos retoques para publicarla. Vale. Pues estaremos pendientes nosotros de la publicación, porque toda la información nos ayuda a aprender y a tener un poco más claro este tipo de enfermedades. Mira, y se han animado, los asistentes se han animado a hacer alguna pregunta más. Veo aquí en el apartado de preguntas, le voy a leer. Vale. Puesto que los linfomas T son linfocitos congelados en un estadio determinado, ¿existe correlación entre patología y estadio? A ver, son linfocitos que se han transformado, han hecho una transformación maligna en un momento determinado de la evolución del linfocito. Pero eso no tiene correlación con lo que aparece. Ese estadio del linfocito no tiene nada que ver con el estadio de la enfermedad. O sea que un linfocito puede volverse maligno en un momento determinado y eso en las fases iniciales habrá pocos linfocitos de esos malos y entonces el aspecto de la piel serán solo manchas. Si la enfermedad progresa, si el linfocito sigue siendo capaz de seguir proliferando, pues en un momento determinado se juntarán tantos que podremos tocarlos y hará placas. Y si son muchísimos, pues hará tumores. Pero
todo dependerá de que ese linfocito inicial que se transformó en un momento determinado, de su evolución, sea capaz o no de progresar mucho, ¿no? De proliferar mucho, ¿no? Y de acumularse mucho en la piel. Vale, muchas gracias. Y tenemos la última pregunta. Pregunta en el asistente, ¿dónde puedo encontrar información veraz y buena de este tipo de enfermedades? ¿A quién puede acudir o si puede usted recomendar alguna página web de información fiable? Hay una página muy buena bueno, yo espero que la Asociación Española de Afectados por Linfoma empiece a incorporar información fiable de esto, ¿no? Hasta ahora hay alguna cosa, pero no mucha. Hay una página que es muy buena. La mayoría de la información está en inglés, pero sí que hay cosas que están traducidas al castellano porque a mí me han pedido ayuda para traducir al castellano. Es de una asociación americana de linfoma cutáneos y es la Cutaneous Lymphoma Foundation, clfoundation.org me parece que es. CL de Cutaneous Lymphoma Foundation.org. Y hay un montón de información muy fiable y adaptada a pacientes que hemos colaborado, algunos en escribir cosas en inglés y yo les he revisado también cosas en la traducción al castellano. Voy a escribir mientras aquí en el ordenador, a ver si confirmo que es esa la dirección. Vale, muchas gracias. Sí, clfoundation.org. clfoundation. C de cutáneos, L de linfoma, foundation, que es fundación en inglés, .org. Vale, Ahí está escrito en la mayoría de las cosas en inglés, pero muchas de las cosas están traducidas al castellano y algunas de las cosas que están traducidas al castellano pues me pidieron que les lo revisara yo un poco y bueno, creo que está bien, está bastante bien hecho. vale, pues muchas gracias por la información, doctor Ortiz. Aquí finaliza entonces la ronda de preguntas, no hay más. También damos por finalizado así el seminario linfoma cutáneo de células T, enfermedad rara. Queremos agradecerle una vez más al doctor Ortiz su colaboración totalmente altruista y a los participantes por su asistencia e interés en el seminario. Esperamos que haya resultado interesante y podrán encontrarlo en el canal de YouTube de AEAL y en la web realizada con motivo de la Semana de Enfermedades Oncohematológicas. Muchas gracias. ¿Cuándo estará en el canal de YouTube? Pues si acaso algún paciente me pregunta que dirigirles a esto. ¿Se cuelga ya o tarda días? Tarda aproximadamente unas horas. Vale. Vale, o sea que el próximo día que tenga consulta ya. Muchas gracias. Vale, pues sí, para darle un poquito más de difusión. Tarda unas horas y saldrá publicado todos los seminarios. A partir de la semana que viene estarán ya todos colgados. Vale, muy bien. Vale, muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Adiós.